El taxi se deslizaba entre la oscuridad de la madrugada, un río de luces y sombras que reflejaba en los cristales empañados. Claudia Sheinbaum, sentada en el asiento trasero, sola, sin la habitual escolta, sentía un nudo en el estómago. Las palabras del taxista resonaban en sus oídos, cortando el silencio de la noche. «Le diré la verdad, señora presidenta. Hoy no está segura». Su voz, áspera y sin concesiones, había roto el protocolo, desvelando la cruda realidad que se ocultaba tras el brillo superficial del poder político. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. El taxista, un hombre de unos 50 años con la mirada cansada y las manos curtidas por el trabajo, no la había halagado. No había usado el lenguaje formal y educado que esperaba. Había hablado con una franqueza desgarradora, describiendo la inseguridad que azotaba las calles, el descontento de la gente, la creciente brecha entre la élite política y la ciudadanía común. Había descrito sus propias preocupaciones, la incertidumbre económica, la falta de oportunidades, la frustración por la ineficacia de las políticas gubernamentales. Sus palabras eran un eco de las innumerables conversaciones que había tenido con ciudadanos comunes durante sus años en la política, pero pronunciadas con una crudeza que la tomó por sorpresa. Claudia, acostumbrada a los discursos cuidadosamente elaborados y las entrevistas televisivas, se sintió despojada de su armadura política. En el interior del taxi, rodeada por la oscuridad de la noche y la sinceridad brutal del taxista, se enfrentaba a la cruda realidad de la vida cotidiana de la gente común, una realidad lejana al mundo de los eventos políticos y las cámaras de televisión. El silencio entre ellos se convirtió en una tensión incómoda, un vacío lleno de reflexiones y preguntas. El conductor, cuyo nombre era Rafael, le contó con detalle las dificultades que enfrentaba su familia. La lucha por pagar la renta, la escasez de empleo, la preocupación constante por la seguridad de sus hijos. Sus palabras fueron un doloroso contraste con el mundo de privilegios en el que Claudia vivía. Rafael no la veía como la figura política intocable, sino como una persona con responsabilidad sobre las vidas de gente como él, gente común que luchaba diariamente por sobrevivir. La imagen cuidadosamente cultivada de la política poderosa se desmoronaba ante la simple realidad de la vida cotidiana. A medida que el taxi avanzaba hacia su destino, el silencio entre ellos se volvió menos incómodo, más reflexivo. Claudia escuchaba atentamente, procesando cada palabra, cada suspiro, cada pausa. El mundo de la política, con sus complejidades y sus estrategias, parecía muy distante, un universo paralelo al mundo de Rafael, al mundo de la mayoría de los mexicanos. La frialdad y la formalidad de la política palidecían frente a la cruda sinceridad de la vida real. El ruido de la ciudad se desvaneció, dejando que las palabras de Rafael resonaran con mayor fuerza en el silencio del taxi. Al llegar a su destino, Claudia se preparó para bajar del auto, pero Rafael la detuvo. «Señora presidenta», dijo con una mirada seria, «no olvide por qué está en el poder». Su voz, aunque áspera, estaba llena de una inmensa esperanza, una esperanza que traslucía la fe inquebrantable en la capacidad de liderazgo para transformar las vidas de los más necesitados. La frase, simple pero profunda, resonó en la mente de Claudia, convirtiéndose en un eco que acompañaría cada una de sus decisiones futuras. El breve viaje en taxi, en medio de la oscuridad de la madrugada, se convirtió en un punto de inflexión en la vida política de Claudia. No fue un encuentro casual, sino una lección crucial sobre la importancia de conectar con la gente, de comprender sus necesidades y preocupaciones, de nunca perder de vista la razón de ser de su cargo. El poder, sin la conexión con la gente, se convertía en un instrumento vacío, inútil y carente de significado real. La sencillez de las palabras de Rafael, la crudeza de su verdad, la marcarían para siempre. Los días siguientes fueron una vorágine de reflexiones. Claudia comenzó a reevaluar sus prioridades, sus estrategias y su enfoque como líder. El encuentro con Rafael le había abierto los ojos a una realidad que, a pesar de su cercanía, había permanecido en gran medida invisible. El peso de la responsabilidad política se sentía diferente, más profundo y más personal. El cambio, sin embargo, no sería inmediato, sino un proceso gradual,
un viaje de transformación hacia un liderazgo más humano, más cercano a la gente. El cambio en Claudia Sheinbaum fue gradual pero perceptible. Sus discursos, antes llenos de jerga política y promesas vagas, comenzaron a incorporar la voz de la gente. Las frases elaboradas y cuidadosamente calculadas fueron reemplazadas por un lenguaje sencillo, directo y cercano a la realidad de las personas. Sus apariciones públicas se volvieron menos protocolarias, más espontáneas, más humanas. Empezó a asistir a eventos comunitarios, a participar en debates informales, a escuchar las preocupaciones de la gente sin la barrera de los guardaespaldas y los asesores. La imagen de la política distante e inalcanzable comenzó a desvanecerse, reemplazada por la de una líder accesible, comprometida y empática. La transformación no fue fácil. Muchos en su círculo político la criticaron, acusándola de perder el rumbo, de volverse demasiado sentimental. Algunos la consideraban demasiado cercana a la gente, vulnerable a las críticas y las manipulaciones. La presión mediática se intensificó. Los medios de comunicación analizaron cada una de sus acciones, cada una de sus palabras, buscando cualquier señal de debilidad o inconsistencia. Se la acusó de populismo, de demagogia, de ineficacia. Pero Claudia perseveró, con la lección de Rafael grabada profundamente en su mente. No olvide por qué está en el poder. Comenzó a delegar más responsabilidades, confiando en la capacidad de sus colaboradores. Se rodeó de gente con experiencia en el trabajo comunitario, personas comprometidas con la construcción de un futuro mejor para todos, no solo para unos pocos. Se centró en proyectos concretos, en soluciones tangibles a los problemas que la gente enfrentaba en su día a día. La eficiencia y la eficacia se mantuvieron como prioridades, pero ahora estaban al servicio de las necesidades reales de las personas. Rafael, por su parte, continuaba trabajando como taxista. Su vida no había cambiado drásticamente, pero su perspectiva sí. Se sentía orgulloso de haber contribuido al cambio en Claudia, de haber sido parte, aunque de manera modesta, de un proceso transformador en la vida pública. Leía los periódicos, seguía los avances en las iniciativas de la jefa de gobierno, y sentía una satisfacción profunda al ver cómo sus palabras, esas palabras que había pronunciado en la oscuridad de la madrugada, habían tenido un impacto positivo en la vida de tanta gente. Un día, Claudia recibió una invitación inesperada. Era una invitación a cenar con Rafael. No era una invitación oficial, sino un gesto personal, una muestra de agradecimiento y respeto. Claudia aceptó de inmediato, emocionada por la oportunidad de reencontrarse con el hombre que la había hecho reflexionar. La cena se llevó a cabo en un pequeño restaurante familiar, un lugar sencillo y acogedor, lejos del lujo y el protocolo de los eventos oficiales. La conversación fue relajada, sin la formalidad ni el protocolo político. Hablaron de sus vidas, de sus familias, de sus esperanzas y preocupaciones. Claudia escuchó atentamente, recordando la lección de humildad que Rafael le había enseñado. Rafael, por su parte, compartió sus pensamientos sobre el cambio que había experimentado en la ciudad, sobre el impacto de las iniciativas de Claudia en la vida de su comunidad. Notó una sinceridad genuina en sus palabras y acciones, una transparencia que le inspiraba confianza. La cena fue un símbolo del cambio que se había producido, no solo en Claudia, sino en toda la ciudad. Fue una muestra de que la comunicación genuina entre líderes y ciudadanos podía generar transformaciones profundas y positivas. Fue un recordatorio de que la política, en su esencia, debería estar al servicio de la gente, de que los líderes deben estar cerca de la gente, escuchar sus preocupaciones, entender sus necesidades y trabajar juntos para construir un futuro mejor. El encuentro entre Claudia y Rafael no fue un mero acto de cortesía política, sino un encuentro profundamente humano que selló una nueva etapa de liderazgo, una etapa guiada por la humildad, la empatía y el compromiso genuino con el pueblo. El cambio era visible en todos los ámbitos de la ciudad, pero el cambio más significativo fue la transformación de la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Había una mayor confianza, una mayor transparencia, una mayor colaboración. Claudia había demostrado que un verdadero líder no es aquel que impone su voluntad, sino aquel que escucha, comprende y trabaja junto con su pueblo. Y esa transformación, ese cambio profundo y duradero, se acercaba a su culminación. Llegó el día de las elecciones. La tensión era palpable en la ciudad.
La campaña había sido intensa, pero diferente a las anteriores. Claudia, alejada de la retórica agresiva y las promesas vacías, se centró en presentar sus logros y sus planes para el futuro, siempre con un enfoque en la conexión con la gente. Sus discursos, llenos de humildad y sinceridad, resonaron en el corazón de la gente, en la gente común, la gente que había aprendido a conocer y a comprender durante los años que habían transcurrido desde aquel viaje en taxi. Rafael, por su parte, siguió trabajando como taxista, pero ahora con una mayor convicción, una mayor esperanza. Lejos de involucrarse directamente en la campaña, compartió su experiencia con sus pasajeros, contándoles cómo Claudia había cambiado su forma de gobernar, cómo se había acercado a la gente, cómo había escuchado sus preocupaciones y actuado en consecuencia. Su testimonio, auténtico y desprovisto de intereses políticos, tuvo un gran impacto en la población. La noche de las elecciones, Claudia y Rafael se reunieron en un lugar sencillo, lejos del bullicio y la ostentación de los cuarteles generales de campaña. El ambiente era tenso, lleno de expectación. Los resultados comenzaron a llegar lentamente, a través de los canales de noticias y la creciente información que fluía por redes sociales. El conteo era reñido. Cada actualización del conteo electoral llenaba el ambiente de un nuevo nivel de esperanza o de incertidumbre. Mientras esperaban los resultados, Claudia y Rafael hablaron tranquilamente, recordando su primer encuentro en el taxi, el viaje que había transformado la vida de ambos. Claudia le agradeció a Rafael por su apoyo, por su amistad, por su testimonio. Le dijo que su franqueza y su honestidad habían sido fundamentales para su transformación como líder político, para entender la profundidad de los problemas que afectaban a la gente común y, a su vez, para mantener los pies sobre la tierra en medio del desafío que era liderar una ciudad entera. Rafael, a su vez, le agradeció a Claudia por su valentía, por su compromiso, por su capacidad para escuchar y actuar. Finalmente, los resultados fueron oficiales. El triunfo fue estrecho, pero contundente. La alegría no fue una celebración rimbombante, sino un momento de profunda satisfacción, un triunfo construido en la confianza, en el respeto mutuo y en la conexión genuina con la gente. En su discurso de victoria, Claudia hizo un llamado a la unidad, un llamado a la colaboración y un reconocimiento a la importancia de la participación ciudadana. Mencionó a Rafael, agradeciendo su testimonio, reconociendo la importancia de su lección de humildad y su confianza en la capacidad de la política para conectar con la realidad de la gente común. Tras la victoria, Claudia continuó su trabajo con el mismo compromiso, la misma humildad y la misma conexión con la gente. Rafael, por su parte, siguió trabajando como taxista, pero ahora con una mayor convicción, una mayor esperanza. Su experiencia había demostrado que el cambio es posible, que la política puede ser un instrumento de transformación social y que la voz de la gente sí importa. La historia de Claudia y Rafael trascendió la simple anécdota política. Se convirtió en un símbolo, un faro que ilumina el camino hacia un futuro mejor. Un futuro donde la humildad, la conexión genuina y la lucha por el bienestar del pueblo fueran los pilares del verdadero liderazgo. Y la culminación de esa historia se acercaba. La transformación de Claudia, un cambio profundo que había comenzado en un simple viaje en taxi en la madrugada, estaba a punto de alcanzar su momento culminante. Un momento que confirmaría el verdadero alcance de su transformación y la fuerza de su conexión con la gente. El segundo mandato de Claudia Sheinbaum fue una continuación del cambio iniciado en su primer periodo. Pero esta vez, el enfoque fue aún más profundo, más arraigado en la conexión con la gente. Se consolidaron los programas sociales, se mejoró la infraestructura, se impulsó la participación ciudadana y se fortaleció la transparencia en el gobierno. Su administración se caracterizó por una mayor eficiencia, una mayor equidad y una mayor cercanía con la gente común. La tecnología jugó un papel fundamental en este proceso. Se implementaron nuevas plataformas digitales que facilitaron la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, permitiendo una participación más activa en la toma de decisiones. Se crearon foros virtuales donde los ciudadanos podían expresar sus opiniones, sugerir soluciones y participar en la elaboración de políticas públicas. La transparencia se convirtió en un pilar fundamental de su gestión, con información pública accesible y fácil de entender para todos. Rafael,
El taxista que la había hecho reflexionar se convirtió en un colaborador inesperado. Claudia lo consultaba regularmente, solicitando su opinión sobre diversas iniciativas y políticas públicas. La experiencia de Rafael, su visión de la realidad cotidiana, se integró en el proceso de toma de decisiones, enriqueciendo la perspectiva del gobierno y contribuyendo a una gestión más eficaz y cercana a la realidad de las personas. Su voz, la voz del ciudadano común, se hizo escuchar en los más altos niveles del gobierno. El cambio fue gradual, pero evidente. La confianza en el gobierno aumentó significativamente. La participación ciudadana se hizo más activa, más comprometida. La calidad de vida de la población mejoró de manera notable, especialmente en las comunidades más vulnerables. El enfoque de Claudia en la conexión con la gente, en la escucha activa y en la participación ciudadana, generó un cambio cultural profundo en la ciudad. La prensa, que antes había criticado su acercamiento a la gente, ahora reconocía sus logros, la eficiencia de sus políticas y la transformación social que había impulsado. El discurso político se había hecho más humano, más sensible, más cercano a la realidad de las personas. La política, antes vista como algo distante y ajeno, se transformó en un instrumento al servicio del pueblo, un vehículo para construir un futuro mejor para todos. La relación entre Claudia y Rafael se fortaleció con el paso del tiempo. Se convirtieron en amigos, en confidentes, en dos personas unidas por una experiencia transformadora. Se reunían con frecuencia, no solo para hablar de política, sino para compartir sus vidas, sus alegrías y sus dificultades. Su amistad era un símbolo de la transformación que había experimentado Claudia, un reflejo de su compromiso genuino con la gente. Se acercaba el final de su segundo mandato. Claudia se enfrentaba a una decisión crucial. Podría optar por seguir en la política, buscando nuevas oportunidades de poder, o podría retirarse, dedicándose a proyectos que la conectaran más directamente con la gente. La decisión no era fácil, pero sabía que debía ser fiel a su propia transformación, fiel a la lección aprendida en aquel viaje en taxi en la madrugada. Sabía que la verdadera culminación de su historia no estaba en el poder político, sino en el impacto que había tenido en la vida de la gente, en la transformación social que había generado. Y la culminación se aproximaba. El día de su discurso de despedida como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se presentó ante la ciudad no con la parafernalia habitual de un evento político, sino con la sencillez y la cercanía que habían definido su segundo mandato. No había un escenario imponente, ni un público multitudinario. Se dirigió a la ciudad a través de una transmisión en vivo por Internet, desde un pequeño estudio, rodeada de un equipo reducido. En su discurso, no hubo promesas vacías, ni discursos grandilocuentes. Habló con la misma sinceridad y sencillez que había mostrado durante sus años de gestión. Recordó el viaje en taxi con Rafael, el encuentro que había marcado un antes y un después en su forma de entender el poder y el servicio público. Describió cómo la experiencia la había transformado, cómo la había ayudado a conectar con la realidad de la gente común y a comprender la importancia de la humildad, la empatía y la escucha activa. Claudia agradeció a la ciudad por la confianza depositada, pero sobre todo, agradeció a la gente común, a los ciudadanos anónimos que la habían apoyado y le habían enseñado tanto. Mencionó a Rafael, reconociendo su influencia y agradeciendo su amistad. Habló de su legado, no como un conjunto de logros políticos, sino como un conjunto de transformaciones sociales. El aumento de la confianza en el gobierno, la mejora de la calidad de vida, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la consolidación de la transparencia y la lucha por una mayor equidad social. Al final de su discurso, Claudia hizo un anuncio inesperado. Anunció que se retiraba de la vida política activa, que no buscaría ningún cargo público en el futuro. Su decisión, audaz e inesperada, tomó por sorpresa a muchos. Pero Claudia sabía que había llegado el momento de dedicarse a proyectos que la conectaran más directamente con la gente, proyectos que le permitieran contribuir al cambio social desde una perspectiva diferente, más cercana, más humana. La culminación de su historia no residió en la cúspide del poder político, sino en la decisión de apartarse de él. Su legado no se midió en cargos ocupados, sino en la transformación que había generado en la vida de las personas,
en la conexión genuina que había establecido con la gente común. En ese momento, Claudia entendió que el verdadero poder no reside en la autoridad política, sino en la capacidad de inspirar, de conectar, de transformar. El poder real radica en la humildad, la empatía y el compromiso con la gente. La última imagen del discurso fue un encuentro virtual con Rafael. Ambos, desde lugares diferentes, compartieron una última conversación, un momento de nostalgia y gratitud. Rafael, con voz serena, le reiteró su admiración y su respeto, agradeciendo la transformación que Claudia había impulsado en la ciudad. Fue un encuentro sencillo, pero profundamente emotivo, un símbolo de la profunda conexión humana que había sido el motor del cambio. La historia de Claudia Sheinbaum no terminó con su discurso de despedida. Su legado continuó inspirando a líderes y ciudadanos de todo el mundo, un ejemplo de liderazgo auténtico, basado en la humildad, la empatía y la conexión genuina con la gente. Su decisión de retirarse de la política activa fue un acto de liderazgo aún más significativo, una muestra de su compromiso con la transformación social. Fue en esa renuncia al poder político donde se encontró la verdadera culminación de su historia, la transformación personal hacia un liderazgo basado en la humildad, la empatía y la profunda conexión con el pueblo.